Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida a todas las presentes, a las personas que se van a conectar después y obviamente también a las personas que van a ver este video. El día de hoy nos corresponde nuestro encuentro de acompañamiento del curso de formación ética para el desempeño laboral. Eh, Voy a partir dando una información que me llegó esta semana de parte de mi jefatura de dirección académica y, y después vamos a comenzar directamente con el contenido propio de nuestro curso. Bueno, esto es información principalmente, es un comunicado sobre el cierre de semestre y tiene que ver con las asignaturas pendientes, ya que no solamente a mí, sino a muchos docentes y muchos docentes del área, nos han llegado varios correos de personas viendo la posibilidad, obviamente, de entregar evaluaciones tardías. ah, la posibilidad de entregar trabajos fuera de plazo y que lamentablemente, este es como el comunicado, o sea, no es que tengamos mala voluntad, sino que es algo que se determinó de, ¿cómo se llama en este caso? De dirección académica, que tiene que ver con las siguientes cosas. Bueno, estimados y estimadas estudiantes y docentes, junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les escribo con motivo de recordar algunas informaciones relevantes en el contexto del cierre de semestre. El punto A, sobre entregas tardías. Las y los estudiantes que se retrasaron en la entrega de una evaluación cuentan con un plazo con plazos establecidos en el artículo 26 del reglamento de los estudiantes del instituto para tomar contacto con él o la docente a cargo. Y se cita acá el artículo: si un alumno se encontrare imposibilitado a rendir una evaluación en la fecha fijada para ello, deberá presentar la correspondiente justificación al docente respectivo dentro del 5º día hábil siguiente a la fecha de la evaluación. La inasistencia deberá justificarse mediante certificado médico u otro documento que acredite la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor que imposibilitó la asistencia a la evaluación, lo que permitirá al estudiante rendir una evaluación recuperativa. La evaluación de última instancia no admitirá justificación para inasistencia. En caso de que el justificativo presentado sea calificado como insuficiente, improcedente o extemporáneo por parte del docente, el estudiante podrá apelar en última instancia al jefe de carrera dentro del 5º día hábil siguiente a la fecha de la resolución que rechazó la justificación. La inasistencia injustificada será calificada sin más trámite con nota 1. Como se indica, existen ciertas condiciones para solicitar un nuevo plazo de entrega. Si se diera el caso en que quisieran apelar porque su justificativo no se consideró, no ha sido considerado como válido, luego tomar contacto conmigo al correo ngarrido.m@ipleones.cl, que es Natalia Garrido, y que es No, la pero encargada de coordinación. Dígame. ¿Alguien disculpe, habló? no sé si a mí se me pega, es a mí si se me pega el internet o es a usted. No, a mí por lo menos, no sé, las compañeras si me ven pegado, yo por lo menos no, nada, cero ¿Dónde problema. está pegado? Ya, disculpe mi internet Sí, entonces. se corta. Si no, si se corta el internet, está como queda pegado Como de que se le repente va el el audio, profe. como que se le Sí, va el audio. sí, Puede ser, están con internet móvil ustedes, puede que sea tema suyo, porque por lo menos cuando yo tengo problemas de conexión a mí me sí, avisa que tengo yo, problemas. Ya por yo, eso, no tiene que ser. no, sí estoy con internet móvil, profe, estoy del celu ahora. Ah, ya por eso, no es mi internet, es el suyo. Sí, es que no tengo internet en la casa, no hay Ya, Movistar hace 5 días, entonces estoy del celu. ah, ya. Intente buscar quizás un lugar abierto donde le llegue mejor la señal. Y si tiene, fíjense si tienen activada la función de Wi-Fi del teléfono para que lo desactiven, porque eso a veces causa interferencia igual con los datos móviles. No, yo, profe, al menos estoy con el celular, estoy sin wifi y estoy en una plaza. Ya, no, no, es que me refiero que a veces se activa el botoncito de Wi-Fi y eso interfiere en la señal.
Habrá que ver. Bueno, con respecto al punto B, sobre inscripciones tardías a las carreras y asignaturas en este caso, esto es por indicación de la dirección académica. Las personas que se incorporaron tardíamente respecto a la fecha máxima de inscripción de asignaturas, que fue el 1 de abril, deben ser calificadas con nota mínima en las evaluaciones anteriores a su llegada. En ese sentido, para los puntos A y B, en este caso las evaluaciones, en este caso la insistencia de evaluaciones o las personas que se matricularon después del 1 de abril, ni los docentes ni mi propia figura en la coordinación de formación general equivalente a jefatura de carrera para estos cursos, estamos habilitados para contravenir el reglamento e indicaciones de la dirección académica. Por tanto, no podemos, si no se presentó el certificado en la fecha adecuada, yo no puedo evaluar retroactivamente, y tampoco en este caso, y las personas que se matricularon después de tal fecha, tampoco se les puede tomar la evaluación, salvo contados casos en los cuales efectivamente se hayan presentado a lo mejor la documentación ante jefatura de carrera en la fecha que correspondía, pero no se presentó el docente. Ahí tendrían que hablar con Natalia Garrido, que es la persona que es mi jefa y que es la coordinadora de formación general. Sobre el punto C, que es sobre la evaluación de última instancia, que es la última evaluación que un estudiante puede rendir para optar a la aprobación con nota 4 de cualquiera de las asignaturas de formación general. Esta consta de una prueba tipo cuestionario con límite de tiempo, por lo que es muy relevante que en caso de rendirlo se aseguren de tener las siguientes condiciones antes de realizarlo. Un computador, no realizarla vía celular o en este caso una tablet por medio de la aplicación de Moodle, sino que con un computador y conexión a internet estable. Estoy pensando en caso de que alguien rinda el examen final del curso, que sería la evaluación de última instancia, que sería ¿Y esto solamente con respecto a su ramo? Esto es solamente con respecto a formación general, sí, a este ramo. O sea, es general de su ramo, no de todas las O áreas sea, de carreras. lo que pasa es que formación general se llama el área de los ramos, pero con respecto a esto de las fechas, efectivamente, por reglamento se aplicaría a todo el mundo. O sea, si es que uno tuviera en un ramo, si es que termina con rojo, uno después hace un examen de tipo cuestionario. No, eso es solamente para esto. Yo pensaba que me refería a los otros puntos. No, el examen de última instancia, lo que yo sé es solamente en el formato online. No sé cómo será Ya, de es en forma el de presencial. usted. Sí, en el mío. Ya, perfecto. Sí. Bueno, en el caso de que alguien necesitara computador, por ejemplo, no tuviera, puede acercarse a las bibliotecas que están equipadas, que son la sede de Santiago, que tiene la entrada por Arturo Prat, que está en el -1, y que tiene, fíjense, 48 computadores y 20, bueno, dispositivos móviles, que tampoco deberían ocuparlos, pero, y la de Centeno, que tiene 12 computadores y 12 netbooks, y que funcionan de 9 de la mañana a 9 de la noche, y que en este caso el día sábado funcionan de 9 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Entonces, en el caso de que alguien necesitara computadores, puede trabajar desde ahí. Si necesitan soporte técnico, en este caso para el aula virtual o para el portal del estudiante que no puedan ingresar, tienen que escribir al correo soporte@ipleones.cl, y si tienen algún problema, en este caso alguna duda sobre el portal en sí mismo también, pueden escribir a Tecnología Educativa, el correo ipino@ipleones.cl, que es Ingrid Pino, que es la encargada de Tecnología Educativa. Y si tienen algún problema con el correo electrónico, escriben a soporte@ipleones.cl. Son como los correos para contactarse. Si necesitan más información sobre alguna parte del curso, en este caso, se pueden contactar, ya sea, bueno, si no es conmigo, o si necesitan más información sobre los cursos de formación general, sobre ética principalmente, en este caso para ustedes, Natalia Garrido, que les decía que es la encargada de los cursos de formación general. Esta información fue enviada el día lunes 4 de julio, para que la tengan presente, porque, como les digo, no especialmente en este curso, pero en todos los cursos ha pasado que hay gente que lamentablemente ha aparecido como a estas alturas del semestre, inclusive mandando muchos trabajos en conjunto esperando que se les evalúe. Y que sepan que no es porque el profe es mala onda, sino porque es una determinación que tiene dirección académica, que yo no puedo evaluar trabajos que no cumplieron las fechas.
pero por algo existe, eso sí, el examen de última instancia, donde las personas y las evaluaciones que van quedando, como yo les había indicado, en el cual las personas independientes que no hayan presentado a lo mejor evaluaciones hasta la fecha, pueden todavía tener la opción de aprobar. O sea, no se les niega la posibilidad de rendir este examen de última instancia. Ese es el tema. Independiente de que hayan mandado una o dos evaluaciones solamente, lo pueden rendir igual. Así que eso por parte de la información que les quería dar. Ahora vamos a pasar directamente a lo que nos convoca el día de hoy, nuestro encuentro, y que tiene que ver con la evaluación final dentro de nuestra cuarta unidad. Nosotros vimos que, bueno, en el encuentro pasado, los elementos presentes en el contexto, los elementos éticos presentes en el contexto laboral, y conversamos largamente sobre esos puntos. De hecho, está, bueno, está en la sesión, en la última sesión, donde vimos el aplicando lo aprendido de esta cuarta unidad. Pues acaso le comentaba antes a Stephanie, antes de comenzar la reunión, que están registradas todas las notas hasta el aplicando lo aprendido de la unidad número 4. O sea, hasta el momento estamos al día con todas las notas, nos quedaría esta nota pendiente, y después la última evaluación del curso, que es la evaluación de integración, que ya a partir de la próxima semana les voy a compartir información sobre eso. La idea es que no sobrecargarlos de información hasta que no termináramos con estas evaluaciones. Por eso ya la próxima semana yo les voy a compartir la información asociada a la evaluación de integración, pero esta nos vamos a tener el encuentro recién la semana subsiguiente, o sea, la semana del 18. Que la idea es que la próxima semana yo les voy a compartir la información, como les decía, para que ustedes conformen los grupos y empiecen a trabajar en esta evaluación. Por ahora, nos vamos a centrar en esta última evaluación de la cuarta unidad, y que al igual que las anteriores es de carácter individual. Y dicha evaluación consta de dos partes. En primer lugar, ustedes tienen que leer con detención y responder un par de preguntas sobre este texto en particular, y después, son estas dos preguntas, y después nos vamos a encontrar con una definición que está asociada a ética y liderazgo, y que está sacada de los contenidos mismos que vimos en la unidad, y que y van a tener que responder dos preguntas también. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a leer nuestro texto que como dice, lee con detención el texto y responde las interrogantes. El texto se llama Un estilo de vida, ética profesional y trabajo. Y como le dice el título, obviamente, está asociado a cómo la ética profesional puede ser vista como un estilo de vida. Una forma, en este caso, ya más interiorizada de la ética, y no limitada solamente a seguir normas o códigos éticos que se entregan en el ámbito laboral, sino que la ética profesional se refiere a un conjunto de normas o principios por los cuales debe regirse una persona en el ámbito laboral. Este factor trata de abarcar los parámetros y actividades que se realizan en las diferentes profesiones. Trata de establecer conciencia de responsabilidad en la ejecución de la profesión mediante los valores que tiene cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Que lo importante aquí es que la persona tome conciencia y se responsabilice de la ejecución de su profesión. Ustedes, como futuras y futuros trabajadores sociales, van a tener que centrarse específicamente en su profesión y tomar responsabilidad de aquellos actos que ustedes tomen. O sea, como vimos en la unidad de los dilemas éticos, todas nuestras decisiones tienen consecuencias en el ámbito ético, porque somos libres de elegir una opción u otra. Como vimos inclusive en la evaluación, en las evaluaciones anteriores, nosotros podemos optar si respetar, valorar una norma ética por encima de la otra, desde el ámbito personal, mi ética personal, o en este caso, decantar por seguir alguna norma profesional. Lo importante en esto es que, independiente de la opción que ustedes tomen, ustedes tienen que asociar esto siempre desde intentar juntar lo que es el ámbito profesional con el ámbito personal. No en el sentido de mezclar los problemas, que lo vamos a ver más abajo, de hecho, de eso, sino que mezclar lo mejor de ambos aspectos. Intentar, aquí vamos a ver un tema muy importante, que es el tema también de la vocación. O sea, ustedes decidieron estudiar esta carrera. Nadie los obligó, ni nadie los obligó, en este caso, a estudiar servicio social. Es muy diferente cuando uno estudia, por ejemplo, en el colegio, y uno lo obligan a estudiar en el colegio, donde uno no tiene la necesidad, la obligación, por ejemplo, de que le guste todas las asignaturas, que le guste matemáticas o lenguaje, pero ustedes el día de mañana van a trabajar y van a hacer
van a trabajar en servicio social y van a tener que, en este caso, tener una cierta disposición hacia esa materia. Por ello, para que una persona tenga ética, en este caso profesional, es fundamental que goce de una naturaleza o personalidad que restaure el sentido de responsabilidad en cada individuo para un mejor rendimiento, como principal objetivo de esta materia. Tiene que ver en este caso con que hay una cierta responsabilidad propia en ustedes, natural, hacia el ejercicio de su profesión, donde ustedes asuman como individuos, sino que hay un libro que, en este caso, no porque está establecido en un libro, en un código, en este caso de ética, que ustedes se tienen que comportar de tal o cual manera, sino que hay una responsabilidad inherente a ustedes como personas que decidieron estudiar esta carrera. Por eso la ética profesional no depende directamente de normas o códigos de conducta. No nos pone en dilema del cumplimiento o no de ciertas reglas debido a que sucede naturalmente. El comportamiento de la ética es totalmente libre y responsable de las consecuencias que pueden llegar a tener, independiente de las buenas intenciones que uno tenga. O sea, nosotros somos libres y responsables frente a las consecuencias de nuestros actos, de cómo abordamos nuestra profesión. Por ello, no podemos siempre estar, por eso es el tema de los dilemas, por eso yo los pongo en estas situaciones en las cuales ustedes tienen que decidir en diferentes temas, porque no es que, bueno, es que el código de ética dice que yo tengo que actuar de tal forma, pero usted es libre por ejemplo, de no hacerlo. Y es algo que conversamos más de una ocasión, donde ustedes pueden, por ejemplo, si ustedes trabajan el día de mañana en un colegio, trabajan con menores, por ejemplo, y ven que hay una situación de abandono de menores, ustedes van a intentar, y lo conversamos, más de alguno de ustedes respondió que iba a intentar buscar todas las vías posibles para que algún familiar se hiciera cargo de ese niño o esa niña antes de que, por ejemplo, se fueran a un hogar de menores del Sename. Y eso tiene que ver con una decisión de ustedes. Porque lo correcto sería, bueno, ¿qué es lo que dice la norma? Denunciar. Entonces, hay una visión ahí de la profesión que es propia del individuo también y en la cual se mezcla en este caso lo que es la vocación de la persona con la función de la ética profesional. Independiente de que se establezca, por ejemplo, una serie de normativas que ustedes deben seguir o de protocolos profesionales, eh, en la acción misma es él o la profesional quien decide qué hace. Stephanie. Claro, sí, igual ahora justo nos están pasando las políticas sociales y sectoriales y perdón, cuando vemos un menor que ha sufrido algún abandono, nosotros obviamente por protocolo tenemos que hacer directamente la denuncia a la institución y la institución denunciar, porque nosotros obviamente no podemos tener muchos actos de responsabilidad propia. Igual, obviamente, como profesores nosotros podemos hacer la parte a lo mejor con el trabajador social, manejar la parte de la convivencia de familiar, pero más allá no podemos hacer mucho. Pues efectivamente. ¿Qué Porque es lo puede que llegar dice? ¿Mm? una contraparte si es que hacemos algo propio de nosotros. Sí, pues es que ese es el tema, o sea, pero independiente de eso, como usted dice, o sea, ustedes como equipo, en estricto rigor, más allá de lo que diga la norma, la funcionalidad es otra. Y se sabe que en la realidad se busca alguna solución sin tener que recurrir directamente a la denuncia. Ese es el tema que se ve aquí, que la teoría que les pasan a ustedes, la teoría que vemos acá también, la teoría del papel aguanta mucho versus lo que es la realidad. Por eso, en el papel, por ejemplo, y pasa muchas veces esto, en el papel, una persona puede ser excelente en la materia. Probablemente a alguno de ustedes le vaya muy bien en la parte teórica, pero lleguen al momento práctico y no les vaya tan bien. O sea, en el sentido de como que puede haber que haya personas que no tengan a lo mejor eh, el perfil para trabajar en el ámbito social. ¿Por qué lo digo? Porque pasa, por ejemplo, con gente, por ejemplo, que estudia educación, que estudia pedagogía y que es pésimo docente. Y gente que yo tengo compañeros, colegas que
que eran sequísimos en la universidad en todo lo teórico, pero al momento de hacer clases no podían trabajar con gente, no tenían manejo de aula, les daba mucha ansiedad, y gente que y decidieron no trabajar haciendo clases porque no podían hacer eso. Así que es un tema complejo, por eso, asumir en este caso lo que implica estudiar en una carrera. Ese es el tema, desde el principio. Uno tiene que entender en qué lugar se está metiendo, podría decirse de alguna forma. Eso es importantísimo acá. Porque, como les decía, es importante que goce una naturaleza, una personalidad que restare el sentido de responsabilidad, por ejemplo, al momento del ejercicio de la profesión. Entonces, la ética, como decía, no depende directamente de estas normas solamente, sino que al final es el comportamiento de la ética es totalmente libre y responsable de las consecuencias que uno haga, de las cosas que uno haga en este punto. Lo profesional tiene que ver directamente con nosotros y guarda relación con la calidad moral del trabajo que realizamos. Se vincula con la forma en que llevamos a cabo nuestro quehacer diario, que implica vocación, honestidad, responsabilidad y respeto. Es asumir un compromiso con lo que cada ser humano hace. Y como veíamos en la evaluación anterior, por ejemplo, en el texto que yo les dije que sacaran las 3 ideas, ahí se mencionaba, o sea, una persona eh, nos ve a nosotros y ustedes son especialistas en su área. Ustedes saben, por ejemplo, si le toca trabajar con una familia, por ejemplo, las familias no saben de leyes, en este caso de familia, o temas de cómo se llama, de muchas veces de beneficios sociales, cosas que ustedes sí saben. Y el punto es que de repente, por eso es muy importante tener la vocación de poder ayudar a la gente. Muchas veces cuando uno trabaja en contextos vulnerables, se encuentra con gente que es analfabeta o personas que, pese a tener en este caso un nivel de alfabetización, en este caso, en el cartón, no tienen una comprensión tal de lo que ocurre. O sea, en Chile existe una tasa de cerca del 60% de la población es analfabeta funcional. Saben leer y escribir, pero no entienden lo que leen. Y eso pasa mucho con las personas mayores, principalmente en Chile. Personas que tuvieron un nivel educativo muy bajo, que lamentablemente el sistema público antiguamente era muy malo. Hoy en día ha ido mejorando poco a poco, pero sigue habiendo una gran brecha entre el sistema educativo público y privado, y por lo tanto uno se encuentra de repente, y uno lo ve, por ejemplo, se ve mucho en el ámbito de la salud, con el intentar explicarle, por ejemplo, a las personas al final, muchas veces médicos, enfermeras, simplemente les indican casi como con monitos cómo son las pastillas que tienen que tomar, porque las personas no entienden cuál pastilla es cuál, porque los nombres de los fármacos, los medicamentos son muy complejos. Entonces, tómese este, no saben reconocerlo, lo identifican por el dibujo o por la caja en este caso. Y es un tema en este caso que es lo mismo que trabajar de repente con niños también, ayudarlos en este caso a que comprendan situaciones en la cual, por ejemplo, en el caso de ustedes, por ejemplo, que un niño entienda que está siendo vulnerado en sus derechos, por ejemplo. Si un niño ha sido vulnerado en sus derechos toda la vida, ese niño no sabe que tiene derechos. Por ende, no entiende que algo esté mal. Pues, hay que asumir un compromiso con lo que cada ser humano hace. En este caso, lo que ustedes van a hacer en su profesión. Un ejemplo de ética profesional sería que independientemente del estado de ánimo en el que se encuentran ustedes como personas, de lo que sucede internamente, por alguna situación económica, de lo que esté sucediendo en el mundo, la responsabilidad profesional nos obliga a hacer un buen trabajo pase lo que pase. Ese es el punto. Independiente de, obviamente todos tenemos situaciones personales complejas, hoy en día estamos en medio de una pandemia, una crisis mundial, una crisis económica, en la cual nadie está bien. Pero eso no implica, por ejemplo, que no me justifica para que yo haga mal mi trabajo, por ejemplo, y no me preocupe de ello. Es como que yo, por ejemplo, llegara acá a hacerles una clase, por ejemplo, y les gritara y les pusiera puros uno porque estoy mal en mi vida. No. Tengo que ser objetivo, independiente de cómo me sienta, tengo que enfocarme en su aprendizaje, que ustedes entiendan en este caso los conceptos elementales del ámbito de la ética profesional. Y ustedes puedan
de alguna forma, adquirir las competencias necesarias para adaptar esto a su profesión, al ejercicio de su profesión. Por eso, muchas personas faltan a la ética porque con frecuencia llevan sus problemas al lugar de trabajo. Entonces, ¿de qué sirve tener un título universitario o un puesto de trabajo si se hace el trabajo con desinterés y sin vocación? Pensando que todo el mundo tiene la culpa de tus problemas. La ética profesional es de cumplimiento obligatorio con nuestro ser, un principio inviolable, una lealtad que no se puede abandonar ni defraudar para que se llegue a ser mejor persona con más principio de conocimiento. ¿Se fijan? El acuerdo acá de la ética profesional, el compromiso, el principio es con uno mismo. Yo decidí estudiar esta carrera, nadie me obligó. Por más que hoy en día hay mucha gente que es muy común encontrar jóvenes que por ejemplo, que no, es que estudio esto porque mis papás me dijeron, es que nadie lo obliga a uno, no siendo mayor de edad. Por último, si no quiere estudiar nada, no estudie y trabaja. Pero decidir estudiar una carrera implica hacer un compromiso con que voy a hacer bien lo que estoy estudiando, lo que en mi trabajo. Simplemente trabajo en otra cosa. Pero si voy a sacar un título por sacarlo y voy a hacer mal el trabajo, eso es carecer de ética profesional, porque es carecer de un compromiso con la profesión que yo misma decidí estudiar. Por eso, cuando se actúa con ética profesional, significa que se ha logrado integrar el quehacer diario con la vida cotidiana. La vocación tiene mucha importancia para que asumamos ese compromiso laboral. Eso es el texto que entra en nuestra evaluación final. Reflexiona y responda. Frente a este texto se nos plantean dos preguntas. La primera es, de acuerdo con el texto anterior, ¿qué significa asumir conciencia y responsabilidad en el desarrollo de la profesión, mediante los valores que tiene cada persona? Esto lo vemos al principio, en el primer párrafo de esto, lo que decía, trata de establecer conciencia de responsabilidad en la ejecución de la profesión mediante los valores que tiene cada persona. Y es lo que vemos que se va desglosando a lo largo del texto, es como la idea fuerza que podríamos llamar que mueve el texto. Que en última instancia uno tiene que tomar conciencia y responsabilidad al momento de estudiar una carrera y desarrollarme profesionalmente. Porque tenemos que mezclar en este caso, hay ciertos valores personales que me guiaron a estudiar esta carrera. Hay una vocación de servicio como persona que me llevó a estudiar servicio social o estudiar una carrera del ámbito educativo. Y tengo que asumir ello, tener conciencia y ser responsable con lo que voy a hacer, porque estoy lidiando con personas. Es muy diferente, por ejemplo, que, no sé, por dar un ejemplo, de ejemplo como fuera de contexto, por ejemplo, yo estudié ingeniería informática o estudié diseño, yo no trato con personas directamente, trato con, en este caso, o sea, trato con códigos en este caso, líneas de código para programar algo, desarrollar un juego, un videojuego, es muy diferente a tener que apoyar a una familia en una situación de violencia intrafamiliar o una situación precaria socioeconómica o educativa, etc. Son cosas muy distintas. Es como, por ejemplo, no sé, yo soy un constructor civil, un arquitecto, y no tengo ánimo, así que diseño para un edificio y ese edificio después a los 2 años se cae. Eso es lo que está ahí de fondo, el tema de la responsabilidad, el tomar conciencia de lo que implica mi trabajo y mi profesión. Y respetar las normas. Sí. Eso. La pregunta número 2 dice, ¿qué dice este extracto sobre la ética profesional y qué trata de establecer? Y tiene que justificar su respuesta. Bueno, esto obviamente dice mucho sobre la ética profesional y qué es lo que trata de establecer. Como ya lo conversamos. Bueno, la segunda parte ya no es sobre el texto, pero igual se puede relacionar y tiene que ver con la ética y liderazgo, que es la primera lección que nosotros vimos, nuestra unidad número 4, la primera parte, donde aparece justamente ética y liderazgo. Voy a leer esa pequeña definición y después vamos a repasar el contenido de la página para que ustedes lo puedan ver. Un segundo. La definición dice así: se relaciona al actuar de un líder y cómo se vincula con la comunidad perteneciente a una empresa.
generando una cultura de confianza, respeto, justicia, honestidad y altruismo social. Y el altruismo social que veíamos que era la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Esto es lo que podríamos definir como en este caso como un liderazgo ético. Y nos plantea lo siguiente. Entrega dos ejemplos sobre ética y liderazgo, describiendo el contexto y las personas involucradas. Aquí ustedes tienen que describir ya sea algo del ámbito personal, por ejemplo, podríamos inclusive hablar, no sé, temas de liderazgo y ética en este caso tienen que ver con, por ejemplo, el respeto o la justicia que ha tenido alguna jefatura conmigo, la confianza, por ejemplo. Entonces, Stephanie, en su trabajo, por ejemplo, tiene, no sé, ella tiene una jornada laboral en la cual a veces le topa con el ámbito de sus estudios y ella pide de repente, no sé, entrar más tarde o salir, por ejemplo, un poco más temprano para poder llegar a hacer un trabajo o estudiar. Y ella, ¿cómo se llama? Obviamente su jefatura tiene confianza en ella porque sabe que Stephanie es una persona que rinde y respeta esta situación. O, por ejemplo, podríamos hablar, no sé, Elizabeth, eh, ¿cómo se llama? Habla en su trabajo y dice, por ejemplo, que, no sé, durante vacaciones de invierno, en el jardín de su hija van a cerrar más temprano y ella pide, por ejemplo, durante este periodo a lo mejor eh, la posibilidad de salir más temprano del trabajo y obviamente compensando a lo mejor llegando más temprano, algún tipo de situación, por ejemplo, o haciendo teletrabajo el resto de la jornada. Y si hay una comprensión en este caso por parte de la jefatura, se puede considerar de como en este caso justamente, que se genera una situación de confianza, de respeto, de justicia, de honestidad, por ejemplo, donde lo importante para la empresa es justamente retener a las personas que trabajan de buena forma y no explotarlas y aprovechar este tipo de situación, donde a veces, por ejemplo, podemos ver un tema de altruismo social también. Durante la pandemia, por ejemplo, empresas como Casi Ideas, ¿no? Pese a que tenían los locales cerrados, y estaban manteniéndose a venta, casi pura venta de internet, y no despidieron a ningún trabajador. Y los mantuvieron, y los mismos trabajadores después empezaron a ver la posibilidad de ellos de ir a trabajar, por ejemplo, al centro de despacho, por ejemplo, para poder, por ejemplo, ayudar al embalaje de los productos, por dar un ejemplo. Con respecto a la segunda pregunta, señale por qué, a su juicio, por ejemplo, son parte del concepto antes señalado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué los ejemplos que yo di se relacionan directamente con la ética y el liderazgo? Ustedes lo justifican en base a su punto de vista y nos podemos apoyar un poco. Ahora cambio. Y nos devolvemos, por ejemplo, a nuestra aula virtual, donde está justamente aquí en la unidad 4, la lección 1 de 4, ética y liderazgo. Se fijan, dice que se refiere al actuar de un líder y cómo relacionar su proceder con la comunidad. Esta comunidad puede ser una empresa, que es el caso que veíamos la definición, y que aparecían aquí esta versión más larga de lo que estaba citado antes en la evaluación. Dice, se le pide a este líder generar una cultura de confianza, respeto, justicia, honestidad y altruismo social, ejerciendo su liderazgo. Además de estar basado en sus conocimientos y en el carisma, legitimado por sus subordinados en base a la capacidad, conocimientos, ético actuar, respetando a las personas como tal y sin obtener beneficios de ningún tipo ante la posición que ocupa. Aquí vemos, por ejemplo, en este esquema cómo están relacionados. O sea, lo importante que vemos acá es que ustedes pueden ver que en los ejemplos que ustedes ven, cómo lo pueden relacionar con el ámbito de la ética y el liderazgo, que es muy importante entender que una jefatura, ya sean ustedes, o sea, la persona con la que trabajen o hayan trabajado o conozcan algún caso, actúe de forma adecuada en este caso al momento de liderar un equipo. Eso es lo importante aquí. Y obviamente esto también tiene que ver con el tema de la vocación también de la misma persona. O sea, como decía, por ejemplo, Stephanie, respetando las normas también. Porque hay muchas jefaturas que no respetan las normas, inclusive ni siquiera las leyes del trabajo. Antiguamente se instaba a que las personas hicieran, por ejemplo, horas extra, casi por amor a la empresa.
Y hoy en día hay un cambio de paradigma en el cual la empresa tiene que valorar en este caso a las personas. Y es la que tiene que preocuparse en este caso muchas veces de retener al personal o a los profesionales. ¿Dudas, consultas, comentarios hasta el momento? Profe, en el ejemplo uno también podría, porque uno está premiando ahí el tiempo, en los dos ejemplos que dio el tiempo de, porque es responsable, uno premia el tiempo, pero también podría uno premiar con los ascensos, Sí, también. para dar como ejemplos. Es donde Eso, se ve, sí, donde se ve en este caso justamente que este líder esté dando la confianza, por ejemplo, en el caso, no sé, antiguamente se daban los ascensos de forma poco ética, donde era simplemente estaban postulando al mismo puesto un hombre y una mujer, se privilegiaba al hombre netamente por un tema de género. Hoy en día no existe esa diferencia y se puede premiar, de hecho, eh, y está demostrado que las mujeres en puestos de jefatura rinden cerca de un 30% más que los hombres. Por tanto, podría dar ese mismo ejemplo también, algo así. súper, gracias. Una consulta, profe. Dígame, Yo Lucila. puse el mismo ejemplo que usted estaba en la, que sale en la, ay, el ejemplo número 2, leyendo el texto, sale un ejemplo ahí. ¿Ese ejemplo uno lo puede poner o tiene que buscar otro ejemplo? ¿Cuál ejemplo? El que sale en el texto. ¿Pero cuál? Ay, Dígalo. es que no estoy con la hoja, pero salía un ejemplo ahí y, y yo no estaba buscando, como ayer empecé a hacer el trabajo, entonces tomé ese mismo ejemplo para llevarlo a la respuesta, o tiene que ser otro ejemplo. Eso es lo que no entiendo. Si puedo usar ese mismo ejemplo o tiene que ser otro. Es que no le entiendo a cuál ejemplo se refiere. ¿Se refiere a uno que está dentro del texto que acabamos de leer o que Sí, está en el sí. contenido o está en el contenido del curso, en el aula? No, profe, está en la evaluación final número 4 que subió usted ahora, y hay Ya. dos, una reflexión y el otro, ay, es que como no estoy con la hojita, Es que usted pero dice dentro de, un sí, ejemplo, por es un ejemplo. ejemplo. Ya, pero es que lo que pasa es que aquí se le pide un ejemplo que relacione ética y liderazgo y el texto no trata sobre ética y liderazgo, por ejemplo. Trata de otras cosas. Trata de ética en este caso, pero del ámbito más de la vocación de servicio como del profesional. Por eso no me calza mucho, la verdad, lo que me está mencionando. Ah, ya, no es que no lo entendía bien, por eso le estaba preguntando, es que Mm. primero la evaluación final sale una reflexión, Sí, ¿ya? pero Y, en la primera parte. Y después viene sí, una segunda parte que habla sobre la ética y liderazgo, y ahí es donde yo le sí. di los ejemplos, pero usted a lo mejor está pensando en los ejemplos como los ejemplos que da el texto que acabamos de leer, tienen que ver con la responsabilidad del profesional, por ejemplo, de no llevar mis problemas al trabajo, de no actuar de mala forma, pero eso tiene que ver con uno como profesional. Pero usted lo tiene que relacionar con el liderazgo. Sería, por ejemplo, ¿cómo se podría adaptar ese ejemplo? Que a lo mejor mi jefe o mi jefa, por ejemplo, hay un comercial como súper, o sea, no súper antiguo, pero antiguo, entre comillas, creo que era como de Quitadol. Y era donde, por ejemplo, el jefe tenía problemas en la casa, primero partía como que el niño le estaba como zapateando en la cabeza a la mamá. Después la mamá le zapateaba, la esposa le zapateaba en la cabeza al esposo y después, en este caso, él se desquitaba con el trabajador. Eso sería un Ah, ejemplo sí, no, negativo. sí, algo así puse yo en el ejemplo, porque lo tengo en el cuaderno, no lo he hecho todavía, algo así puse, que Pero no eso hay que sería llevar, no hay que llevar los problemas que uno tiene en la casa al trabajo, ya, como pero eso es ejemplo. ya, pero eso es un ejemplo negativo. Lo que yo le pido es un ejemplo positivo de cómo se unen estas Ah, cosas. ya, Por eso, ya, ese ejemplo sería como lo negativo, lo que no hay que hacer. Y aquí yo lo ya, que digo, por ejemplo, la idea es que usted dé un ejemplo de cómo un jefe o una jefa respeta a los trabajadores, en este caso. ah, ya, No, profe, no lo contrario. ya, ahí entendí ahora, gracias. Ya, Lucila, no se preocupe.
¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario sobre estas preguntas o los ejemplos, algo que no les quede claro del todo todavía? No, profe, por acá todo claro. Que, es que al dar usted los ejemplos, a uno se le ocurren como las ideas. Es más fácil. Hay el torpedo. Dándole un poco Es que, claro, de repente las preguntas no quedan del todo claras, por eso yo las explico. Por eso es un tema de que, claro, implica justamente, y es parte de por qué, por ejemplo, yo como aplico la ética profesional como profesor en este momento, haciendo justamente eso. No les puedo pedir algo que ustedes no entiendan. La idea es que les quede claro y que ustedes puedan responder justamente lo que se les está preguntando, después de obviamente entenderlo. Ustedes lo podrían ver así, por ejemplo, el tema de cómo es correcto, por ejemplo, no sé, que mi jefatura, pero imagínense, por ejemplo, no sé, situación hipotética, en una práctica, les toca su práctica profesional y les piden a ustedes que vean algo que ustedes no saben hacer y después los retan por no saber hacer. ¿Sería correcto? No. Pero pasa mucho en los trabajos eso, que se le pide a los profesionales, a las personas que hagan cosas que no saben hacer y no se les capacita. Y muchas jefaturas hacen eso, lamentablemente, por el miedo a que alguien les quite el puesto. Así que la lógica en este caso es como, casi como la novatada, es como que dejo mal al nuevo o a la nueva para que no me quite el puesto. Y es algo poco ético. Lo importante dentro de una jefatura, un liderazgo ético, es justamente al revés, ayudar a las personas, apoyarlas. Liderar implica eso, no mandonear, sino que darle las herramientas a las personas para que puedan desarrollarse profesionalmente. Siempre para positivo, o Sí, sea, para que la persona salga favorecida más que desfavorecida. O sea, buscar todo lo que tenga que ver, con ejemplo, con favorecer al empleado más que beneficiarlo, pero también porque sus actitudes son responsables, porque uno beneficia al responsable. sí, efectivamente. Esa es la lógica y que es lo que habla, o sea, este texto, al mezclarlo con la ética y el liderazgo en este caso, uno como profesional tiene que ser responsable de cómo va a hacer las cosas, y la forma más correcta de hacerlo es que si yo trabajo en equipo y lidero un equipo, es donde mayor responsabilidad debo tener. O sea, por algo se llaman cargos de responsabilidad, porque no solamente puedo cometer yo errores, sino que si estoy liderando un equipo y alguien comete un error o actúa poco ética, de forma poco ética, el responsable de ese equipo soy yo. Entonces lo correcto es que si alguna de las personas que trabaja conmigo no sabe hacer algo, o no entiende, por ejemplo, o intenta hacer algo que sea, o hace algo inapropiado, yo tengo que frenar ese tipo de situaciones y enseñarle a esa persona que no es lo correcto. Y un ejemplo, nuevamente un ejemplo negativo, es lo que veíamos en el caso, por ejemplo, de la trabajadora social, del dilema ético, que el jefe le decía, declara que pasa la foleta de los taxis nomás, y total da lo mismo y llámalos por teléfono. Un jefe no puede hacer eso. Ese es el punto. O sea, si ustedes como en el ámbito, como una persona, como dependiente de un jefe, entienden en este caso, entiende que el liderazgo no es eso. Eso es un mal liderazgo, poco ético. Entonces, Carolina, Mayra, Constanza, ¿alguna duda? No, por mi parte no, yo lo entendí. Perfecto. ¿Y Carolina y Mayra? No, profe, muchas gracias. Yo tampoco tengo dudas. Perfecto. Entonces, como decía, tienen plazo hasta el día domingo para subir vía aula virtual su evaluación, y en caso de no alcanzar a hacerlo vía aula o tener algún problema, pues saben que me lo pueden enviar por correo hasta el día lunes. Si ya es después del día lunes, tiene que ser con el justificativo correspondiente y cuentan con 5 días hábiles para justificar. Y la justificación no es, por ejemplo, mandar un correo diciendo, profesores, que no pude porque
problemas sin justificativo, sino que tiene que ser o justificativo médico o algún justificativo laboral, algo que respalde la historia que me están contando, lamentablemente. Eso. Están todas sus notas puestas, muy bien en general como curso, felicitaciones. Así que aplauso para ustedes. Un aplauso en Zoom Gracias. también. Que tengan... Gracias, profe. Por mi parte, me despido, que tengan un excelente fin de semana, que estén muy bien. Próxima semana se me había desaparecido Zoom. Parece que se había cortado la llamada. Y nos vemos la semana subsiguiente. Yo la próxima semana les voy a estar compartiendo información sobre la actividad de integración. Y eso. Que les Gracias, vaya muy profe. bien. En la penúltima clase, ¿verdad? Gracias. Sí. La penúltima. Agradecida. Gracias. Muchas gracias, Cuídense, que chao. estén muy bien, Que estén todo. bien. Gracias, profe. Gracias, profe, que esté muy bien. Cuídense, todo.